estructural, ¿sí? Entonces, todo lo que se genera por arriba del GIS se conoce como taquicardia como un ritmo supraventricular. ¿Por qué? Porque el ritmo sinusal es un ritmo supraventricular, ¿sí? Pero ¿cómo catalogamos la enfermedad como taquicardia? ¿Qué quiere decir? Que es algo patológico y el ritmo sinusal pues no es patológico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las arritmias patológicas que podemos tener supraventriculares? La taquicardia sinusal inapropiada, taquicardia atrial, flutter, ya vimos la fibrilación auricular que dijimos que era una taquicardia supraventricular, la reentrada intranodal, las vías accesorias, etc. Todas esas conforman la definición de taquicardia supraventricular. Entonces, debemos de saber distinguirlas. ¿Por qué? Porque luego ustedes, ya que están en el hospital, ¿qué hacen? Interconsulta por una taquicardia supra. ¿Cuál? Pues no sé, pues una taquicardia supraventricular, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar cuál. ¿Por qué? Porque aunque tal vez el tratamiento farmacológico sea el mismo, el tratamiento intervencionista sea el mismo, ¿sí? A diferencia de la fibrilación auricular, que ya la vimos, que es todo un mundo, ¿sí? Sí es importante diferenciarla, ¿no? Entonces, este es un diagrama muy sencillo, ¿sí? Que debemos de recordar para poder identificar una taquicardia supraventricular y saber de qué tipo es, ¿sí? ¿Qué nos tenemos que fijar primero? Que si esa taquicardia tiene el complejo QRS ancho o angosto. ¿Por qué? Porque si el complejo QRS está angosto, ¿qué quiere decir? Si yo tengo un QRS ancho, que el paciente pueda tener un bloqueo de rama, pero ¿qué quiere decir que el QRS esté ancho? Que necesita más tiempo para conducir. Entonces, si toma más tiempo en conducir, si yo veo una taquicardia de complejo QRS ancho, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? ¿Qué diagnóstico es? ¿No? Un bloqueo, ¿no? Si tengo una taquicardia con un complejo QRS ancho, ¿de dónde viene la taquicardia? ¿De dónde? ¿No? A ver, muchachos, conecten la neurona, ¿sí? Si estoy diciendo que el QRS se hace ancho porque tarda más tiempo en conducir, entonces, ¿de dónde viene el impulso eléctrico si la taquicardia me está mostrando un QRS ancho? Pues del ventrículo. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica, ¿de dónde a dónde va? De arriba a abajo, de derecha a izquierda. Entonces, si el complejo QRS está ancho, entonces no viene del sistema normal. Y si no viene del sistema normal, ¿de dónde viene? Pues del ventrículo, ¿sí? Entonces, si yo veo una taquicardia de complejo QRS ancho, aquí dice, ¿qué debo de pensar? El 90% de las veces es taquicardia ventricular, ¿sí? Pueden ser otras causas, ¿sí? Que tenga el paciente un bloqueo de rama, que tenga que esté preexcitado, ahorita lo vamos a platicar, ¿sí? Pero el 90% de las veces que yo vea una taquicardia de complejo QRS ancho es una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Sí. Ahorita no estamos hablando de taquicardias ventriculares, estamos hablando de taquicardias supraventriculares. ¿Y cuál es una de las características? Que el QRS esté angosto, ¿sí? Ajá. Estrecho, menos de 120 milisegundos, ¿sí? Una vez que yo observo que la taquicardia tiene un QRS angosto, ¿qué tengo que ver? Si esa taquicardia es irregular o es regular. ¿Por qué? Porque si el RR es irregular, ¿qué debo de pensar? Ya lo vimos. En una fibrilación auricular. ¿Y qué otro criterio tengo que buscar si el RR es irregular para que yo diga que es una fibrilación auricular? Sin ausencia de ondas. Perfecto, ¿sí? Entonces, irregular, probablemente fibrilación auricular. Se acabó ese diagrama, ¿sí?
Pero si la taquicardia es QRS angosto irregular, ¿qué es lo siguiente que me tengo que fijar? Si hay o no ondas P. Si no veo ondas P, entonces la probabilidad de que yo esté viendo una preexcitación o una taquicardia por entrada intranodal es alta. Pero si yo veo ondas P, yo tengo que seguir el diagrama y decir, ¿veo más ondas P que complejos QRS o veo la misma cantidad de ondas P y QRS? ¿Por qué? Porque si veo más ondas P que QRS, entonces yo estoy hablando de un flotter o de una taquicardia atrial, que ahorita vamos a explicar por qué. Si yo veo la misma cantidad de ondas P que complejo QRS, aquí la cosa se pone difícil. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier arritmia. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a hablar de las taquicardias por entrada intranodal. Vamos a ver algo muy sencillo ahorita, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablar de cada una de estas arritmias conlleva mucho tiempo, ¿sí? Algunas no se entienden muy fácil, ¿sí? Entonces yo les recomiendo que si tienen tiempo el fin de semana le pongan en Google, en YouTube, ¿no? Taquicardia por entrada intranodal. Y ahí hay unos videos, ¿sí? Muy sencillitos que hacen algunas personas, sobre todo hay uno de unos carritos que a mí se me hace muy fácil, en donde explica todo esto con dibujitos, ¿sí? Por si no queda bien entendido, hay que buscarlo, ¿sí? La taquicardia por entrada intranodal es la arritmia que se genera dentro del nodo AB. ¿Por qué es compleja esta arritmia? Porque si yo veo este dibujo, pues yo veo que ahí hay una mancha y yo digo, bueno, pues esa bola es el nodo AB, ¿cómo se va a originar una arritmia ahí? Si yo veo un corte histológico, pues no es una bola, es un conjunto de células dispersas en esta misma localización, que ese es el nodo AB. Pero para yo poderlo entender eléctricamente, yo hago una glorieta. Entonces, si se fijan, son diferentes formas de ver una sola cosa, por eso es complejo. ¿Cómo es nuestro nodo AB? Es como una glorieta. Entonces, viene el impulso eléctrico del nodo sinusal. Cuando llega al nodo auriculoventricular, hay una vía rápida y hay una vía lenta. Imagínense que esta es la autopista y la terracería. ¿Quién va a conducir más rápido? La autopista. Entonces, ¿qué pasa con el impulso que viene del nodo sinusal? Se va a dividir. ¿Por qué? Porque tiene dos vías. Una se va a ir por la vía rápida y el otro se va a ir por la vía lenta. El que va por la autopista, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar más rápido al GIS y a los ventrículos. Pero así como se divide en cuanto llega al nodo AB, pues el impulso aquí también se vuelve a dividir. Una parte se va al ventrículo y el otro le sigue en la glorieta, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Este viene muy lento y este va entrando. ¿Qué pasa? Chocan y se elimina el impulso. Entonces se acaba la contracción. ¿Qué dice el nodo sinusal? Ya conducimos, entonces a ver, otra vez, otro, ¿sí? Y pasa exactamente lo mismo. Esto es lo fisiológico, ¿sí? Hay personas que tienen muy sensibles estas vías, ¿sí? ¿Y qué pasa?
ya condujo el nodo sinusal. Pero de repente sale un latidito, una extrasístole, un latidito de otra parte de la aurícula que se adelanta. Pues también entra al circuito. Pero ¿qué pasa cuando esa extrasístole llega al nodo AB? La autopista conduce muy rápido, pero su periodo refractario, o sea, la capacidad de volver a repolarizarse para poder despolarizarse nuevamente es muy lenta. La vía lenta es una terracería que uno tiene que ir despacito, pero una vez que pasa el impulso eléctrico se repolariza muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? Llega el impulso de la extrasístole y se divide, pero dice, la autopista todavía no está lista. ¿Por qué? Porque acaba de pasar el otro impulso. Entonces, no puedo conducir por aquí. ¿Qué me voy? Pues me voy por la terracería, ¿no? Si alcanza. Una parte llega al GIS y se conduce al ventrículo, y la otra dice, ya entré a la autopista. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a dar vueltas, porque no hay nada que lo detenga, porque el impulso que venía por acá nunca pasó, porque se bloqueó desde el principio, porque no estaba despolarizable la vía. Entonces, ¿qué pasa? Ese impulso empieza a dar, pero cada vuelta que da, Se va metiendo. baja el GIS. ¿Cómo lo veo yo en el electro? ¿Cómo lo veo aquí? Aquí TQRS va en ritmo sinusal, va normal, 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 pero si ustedes se fijan, este latido se adelantó. Sí. Ese latido es esta extrasístole. ¿Y qué pasa? Se adelanta y empieza la taquicardia. ¿Por qué? Porque al momento de que el impulso se divide, dice, pues ya agarré vuelo, y empieza fum, 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 y el paciente se le desencadena la taquicardia. Estos pacientes que tienen este tipo de taquicardia, ¿cómo le hacemos para detenerlo? Dos, una, haciendo maniobras vagales. ¿Por qué? Porque la maniobra vagal, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la respuesta parasimpática, y eso le va a decir al nodo AB, te me detienes. Entonces, al momento de que el impulso sigue dando vuelta, ¿qué va a hacer? Pues se va a bloquear, porque el nodo AB está detenido, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues se quita la arritmia, ¿sí? O con un medicamento que ustedes han escuchado que se llama adenosina, que es un medicamento que sirve también para atontar al nodo auriculoventricular para que ya no pueda conducir y esas arritmias se detengan, ¿sí? Y a esto se le conoce como taquicardia de reentrada intranodal. ¿Por qué? Porque todo pasa adentro del nodo, por eso es intranodal. Hay atípica, típica, muchos nombres, ¿sí? Ahorita eso es para el cardiólogo. Aquí nos quedamos con esto. ¿Sí? Sí. ¿Dudas de esta? No. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si tengo una taquicardia por reentrada? Porque voy a ver una taquicardia de complejo QRS angosto, en donde normalmente puede ser que yo no vea ondas P. Si ustedes se fijan aquí yo puedo ver bien la onda P. Sí. P, 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 pero aquí ya no la veo. Veo el complejo QRS y la onda T, pero yo no veo onda P. Entonces, según mi diagrama, veo una taquicardia de complejo QRS angosto, regular y con ausencia de ondas P. Lo más seguro es que sea una taquicardia por reentrada. La otra opción es que sea una taquicardia por una preexcitación, pero si yo estoy viendo que mis complejos QRS y mi PR es normal previo a la taquicardia, lo más seguro es que esta sea una reentrada, ¿sí? ¿En qué vemos mucho este tipo de taquicardia? En las mujeres arriba de 40 años, ¿sí?
¿Cómo lo vemos en un electro de los que vemos diario? Esta es una taquicardia de complejo QRS angosto, regular. Y si ustedes se fijan, yo no veo aquí en el trazo largo, no se ve la onda P, si ustedes se fijan. ¿Se fijan? Entonces, lo más seguro es que esta sea una taquicardia de reentrada intranodal que yo le debo de poner en ese momento que estoy viendo esta taquicardia, porque la taquicardia va entre 300 y 150 latidos por minuto, que tengo que ponerle adenosina o hacerle maniobras vagales para que la arritmia se quite. ¿Sí? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Lo que conocemos como taquicardia por preexcitación. Esa taquicardia por preexcitación, ¿sí?, es la famosa conocida como Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? ¿Por qué no les digo que es una taquicardia de Wolff-Parkinson-White? Porque el Wolff-Parkinson-White es un síndrome. Si yo tengo estos datos de preexcitación y aparte tengo taquicardia, a eso se le conoce como un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Porque yo puedo tener un electro así anormal, pero nunca haber tenido palpitaciones. Aquí tengo un patrón de preexcitación en mi electro, nada más. Ya caí en el hospital porque tuve un episodio de palpitaciones, entonces tengo Wolff-Parkinson-White. ¿Sí? Actualmente para el tratamiento es lo mismo una que la otra, ¿sí?, pero los nombres es diferente. Acuérdense que síndrome es conjunto de signos y síntomas, entonces no puedo tener un síndrome si no tengo palpitaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son los datos de preexcitación? ¿Cuáles son, chicas? La onda delta, ¿qué más? El QRS ancho. ¿Qué más? ¿Cómo es el PR? Irregular. Corto. Acuérdense que iban a repasarlo, ahí lo traen. ¿Por qué se acorta el PR? ¿A quién se le ocurre la respuesta? ¿Por qué? ¿Qué es el PR? Es el retraso que hay entre la estimulación de la aurícula y el ventrículo. Se tienen que poner a estudiar, muchachas, porque ya va a ser el examen y eso lo acabamos de ver hace algún mes y ya se les olvidó. Van a entrar el próximo semestre y no se van a acordar de nada. Entonces, el PR es el retraso que hay entre la conducción entre el nodo sinusal y el nodo AB. ¿Por qué el PR se acorta aquí? Porque una vía accesoria es un caminito extra para poder pasar la energía de la aurícula al ventrículo. Entonces, en la preexcitación, una de las características de estos caminitos extras que hay es que conducen más rápido que el nodo AB. ¿Por qué? Porque ellas no tienen ese retraso que da el nodo auriculoventricular. Entonces viene el impulso eléctrico y dice, pues ¿por dónde me voy? ¿Por el nodo AB que está muy lento? ¿Por la vía accesoria que está rápido? Pues mejor me voy por acá. ¿Sí? Y al momento de que baja el impulso eléctrico por la vía accesoria, yo me estoy comiendo ese PR y por eso el PR se acorta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el PR es ese retraso. Al no tener lo que pasa, pues no lo veo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la onda P aquí está pegada con el QRS porque no hay ese retraso. ¿Sí? ¿Por qué el QRS entonces se ensancha? Comienza antes. ¿Por qué? Comienza antes de lo
Porque si la vía accesoria está del lado izquierdo o del lado derecho, ¿quién se va a contraer? En este caso aquí está del lado izquierdo. ¿Quién se va a contraer primero? Pues el izquierdo. Entonces se contrae el izquierdo y luego se contrae el derecho. Y ese retraso en la conducción de los ventrículos hace que el complejo QRS se haga ancho. ¿Sí? Y el conjunto de ambas características me van a dar la onda delta. Entonces esos son los tres criterios para que yo diga que tiene preexcitación. Pero no es tan fácil, no queda ahí la cuestión. ¿Por qué? Aquí en esta imagen podemos ver que esas vías accesorias, si se fijan, están en toda la parte, pueden aparecer en cualquier parte que conecte la aurícula con el ventrículo. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber eso? Porque ya de forma más experimentada, si yo veo un patrón de preexcitación, por el electro yo puedo saber si está del lado derecho, si está del lado izquierdo, si está del lado septal, si está en la cara lateral, etcétera. Eso ya es más experto. ¿Sí? Eso se ve en qué derivación se nota. Exactamente. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan en este electro, yo veo aquí el patrón de preexcitación. PR corto, QRS ancho, y si yo me fijo, pues no se ve una pancita como tal, pero el QRS no está. Si ustedes se fijan, aquí tiene una muesquita, aquí es una muesquita negativa, aquí se ve como una tiendita de campaña, esa es la delta. ¿Sí? Pero aquí viene en ritmo sinusal, esta no es una taquicardia, tiene PQRS, 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 PQRS. Aquí ¿qué pasa? Se adelanta este latido y se desencadena una taquicardia, pero el complejo QRS, si ustedes se fijan, se hace diferente a como estaba. Sí. ¿Por qué? Porque las vías accesorias, ¿sí? En este electro, por ejemplo, en un ritmo normal, la vía accesoria conduce más rápido. Por eso el impulso eléctrico se baja por la vía y yo lo veo representado en esta primera parte del electro. ¿Sí? Pero cuando llega este extrasístole, o sea, este latido igual que en la reentrada intranodal que se adelanta, al momento de que baja y dice, pues, ¿por dónde me voy? Si esta vía accesoria resulta que acaba de despolarizarse y apenas se está repolarizando, ¿por dónde se va a ir el impulso entonces? Por la derecha. El nodo AB va a bajar, pero va a decir, normalmente, ¿qué pasa? Cuando no hay vía accesoria, se despolariza el ventrículo y se acaba la actividad eléctrica. Pero ¿qué va a pasar? Este latido va a decir, ah, mira, por aquí me puedo volver a subir. Y empieza a dar vueltas. ¿Por qué se quita el patrón de preexcitación? Porque al momento de que el impulso eléctrico baja por el caminito normal, ¿sí? Como una taquicardia sinusal. Por eso el QRS se hace angosto. Entonces yo les dije, cuando no se ve onda P puede ser una taquicardia por entrada o una taquicardia por preexcitación. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues hasta que se acaba la taquicardia. ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque si yo a esta taquicardia le pongo adenosina o le hago maniobras vagales y revierte a ritmo sinusal, pues yo voy a ver esto. Y ahí voy a decir, ah, Vamos a ver. tiene una vía accesoria. ¿Sí? Por eso si ustedes leyeron, se dieron cuenta que en las taquicardias por preexcitación hay taquicardias anterógradas y retrógradas. ¿Sí? Esta es una anterógrada en este electro. ¿Por qué? Porque el impulso va anterior, va en una conducción normal. ¿Qué pasaría si fuera al revés? En donde el paciente tiene una vía accesoria, pero es muy lenta, entonces conduce más rápido el nodo AB. Yo puedo ver un ritmo normal en el electro en reposo, pero si de repente baja una extrasístole
y el nodo AB no puede conducir porque se acaba de despolarizar, esa vía accesoria, ese impulso, ¿por dónde se va a bajar? Por la vía. Y entonces cuando llegue al nodo AB, ¿qué va a decir? Ah, pues ya está para despolarizarse, pues déjame, me vuelvo a subir. ¿Y qué pasa? Empieza a dar vueltas. Pero esta es una taquicardia retrógrada. ¿Por qué? Porque se está subiendo, porque está subiendo y bajando por la vía accesoria. Y entonces aquí nosotros veríamos un patrón diferente. Un QRS angosto normal en ritmo sinusal y en taquicardia lo vamos a ver ancho. Por eso yo les dije, taquicardias de complejo QRS ancho, el 90% son taquicardias ventriculares. El otro 10% puede ser que el paciente esté preexcitado, pero yo siempre tengo que pensar en lo más malo. QRS ancho, taquicardia ventricular. ¿Sí? Sí. ¿Dudas con esto? Aquí está el ejemplo. Aquí veo que el complejo QRS está ancho. ¿Qué pasa? Se termina la taquicardia y ¿qué pasa? El QRS se vuelve a hacer angosto. ¿Por qué? Porque al momento de que el impulso baja por la vía, si en ese momento yo le doy algún medicamento al paciente que hace que ese impulso deje, ¿qué va a pasar? Se rompe el circuito y el próximo impulso va a bajar por el nodo auriculoventricular. Y por eso yo voy a ver que el QRS se hace angosto otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que recordar? Que la vía accesoria puede ser más rápida o más lento que el nodo auriculoventricular y que de eso va a depender si yo veo la preexcitación en un electro basal, o sea, sin taquicardia, o si no lo veo. ¿Por qué? Porque en base a eso yo puedo tener un electro normal y tener una vía accesoria. ¿Por qué? Porque mi nodo AB conduce más rápido que la vía accesoria. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que si tengo una vía accesoria? Pues hasta que me dé una taquicardia. ¿Sí? ¿Sí queda entendido? Sí. Bueno, las veo ampliamente no convencidas, pero bueno. A mí sí me quedó una duda, doctora. Te digo mejor. Cuando está el electrocardiograma y primero el QRS está ancho, ¿verdad? Cuando es angosto en las ventriculares, ¿verdad? Si tengo una taquicardia ventricular, Ajá, el QRS es está ancho. Ancho, ¿verdad? Pero decía que ocurre o no sé si lo malentendí, que cambia como que su modo, como que así lo entendí. Cuando ya están las vías accesorias que abarca, o sea que cuando no es la accesoria es la otra vía. Cuando tu vía accesoria conduce más rápido que el nodo AB, Ajá. tú vas a tener el patrón de preexcitación y por eso tu QRS se ve ancho, Sí. porque se va, despolariza un lado primero del corazón y luego el otro, ¿sí? Pero al momento de que el paciente tiene una taquicardia, va a depender de la conducción de esa vía accesoria para que tú sepas que es una taquicardia anterógrada o retrógrada, que va a depender si esta sigue siendo más rápida que el nodo AB, ¿sí? Al momento de que viene la extrasístole. Pero este es en preexcitación, no es taquicardia ventricular. No, es Preexcitación. ¿Sí? ¿Cuáles son otras taquicardias supraventriculares? La taquicardia atrial, esa no tiene mucho chiste, eso es únicamente que de otra parte de la aurícula hay un foco ectópico que está lanzando energía eléctrica que despolariza los ventrículos antes de que lo haga el nodo sinusal. ¿Cómo yo lo voy a poder ver? ¿Qué les llama la atención de este electrocardiograma? La onda La onda P, ¿qué? está en el sentido contrario del QRS, ¿no? Bueno, por lo menos en B1 y en D2. La onda P es
Ahí está una flecha morada. Negativa. Negativa, ¿en qué derivaciones? La 2, en B1, En D2, D3 y ABF. Estas son las derivaciones inferiores. ¿Cómo habíamos dicho que tenía que ser ahí la onda P? Positiva. Entonces, si está negativa, me está hablando de que el impulso no es sinusal. Me está hablando que de otra parte de la aurícula se está originando esa actividad eléctrica, ¿no? Que hace o sustituye la actividad del nodo sinusal, ¿sí? Entonces, esta no es una taquicardia atrial, es un ritmo auricular ectópico que puede acelerarse después a una taquicardia auricular, ¿sí? Por eso les dije cuando empezamos a ver el electrocardiograma, tienen que ver las cosas por orden. ¿Por qué? Porque luego detalles como estos no los ven, ¿sí? Y por eso les dije, el criterio para decir que el paciente tiene ritmo sinusal es que la onda P sea positiva en todas las derivaciones, menos en ABR. Aquí ABR se ve plana, ¿sí? Pero la onda P es negativa en D2, D3 y ABF. Entonces no es que esté mal tomado, porque QRS sí está negativo en ABR. Es que el paciente tiene un ritmo auricular. ¿Por qué ectópico? Porque yo no sé de qué parte de la aurícula venga, ¿sí? Solamente sé que no viene del nodo sinusal. ¿Sí? Sí. Otra de las taquicardias supraventriculares es el flutter. ¿El flutter qué es? Es una arritmia cuyo mecanismo fisiopatológico es un circuito de macro reentrada. ¿Qué quiere decir? Está la aurícula, nodo sinusal, nodo AB. ¿Qué hace? Despolariza y despolariza esta energía, se va al nodo auriculoventricular. En los pacientes que tienen flutter hay una localización, una porción anatómica que obviamente no es así, pero es para que lo entiendan, que se llama istmo cabotricuspidio, ¿sí? Y ese istmo cabotricuspidio lo que va a ocasionar es que la energía eléctrica no nada más se vaya al nodo AB, sino que se propague, ese impulso empiece a dar vueltas en la aurícula. Pero cada vez que da la vuelta, yo lo voy a ver representado con una onda F. Y esas ondas F, dependiendo de la despolarización y repolarización del nodo AB, es cuando yo voy a ver ¿sí? Como aquí. Estas son las ondas F, las dientes de sierra que dicen los libros, ¿sí? Sí. Cada vez que pasa por el nodo AB y lo puede despolarizar es cuando yo voy a ver un QRS. Por eso que decía la información o el diagrama, si yo veo ondas P es taquicardia, más que el complejo QRS es un flutter o una taquicardia atrial, ¿sí? Si yo veo estos dos electros, veo los dientes de sierra, 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ondas P o ondas F versus 1, 2, 3. 3 complejo QRS, por eso hay más ondas P que complejo QRS, sí. ¿Cómo sé si es una taquicardia atrial versus un flutter? En el flutter que vemos las ondas de sierra, como sierritas, ¿no? Ajá. Sí. En la taquicardia atrial, ¿cómo voy a ver? Veo las ondas P más claras. Si se fijan, P, línea isoeléctrica, P, línea isoeléctrica, P, línea isoeléctrica, P. Aquí yo nunca veo la línea isoeléctrica. No. Aquí sí. Pero de todos modos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Hay más ondas P que QRS. Por ende, esta es una taquicardia atrial. ¿Sí? Esta diapositiva es importante, ¿por qué? Porque luego ustedes están en urgencias y llega un paciente con taquicardia supraventricular y les dicen, doctora, tómale un electro. Ya le toman el electro y ven la taquicardia.
vamos a pasarle adenosina. Y ya, ustedes se van al país de nunca jamás, ¿no? Y hasta después que oyen, ya se le quitó la arritmia, déjame le tomo un electro. Pues ya, ¿para qué? Yo lo que quiero ver es el trance entre la taquicardia y la recuperación al ritmo sinusal, porque eso a mí me va a ayudar a saber si es una taquicardia por entrada, si es una preexcitación, si es una taquicardia por auricular o si es un flutter. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo omito este cuadro, pues este se ve igual que este. Entonces, ¿fue un flutter o fue un ataque atrial? Pues quién sabe. Entonces esto a mí ya no me sirve, ya está en ritmo normal. ¿Qué me interesa? El trans. El trans. Aquí en la reentrada intranodal, en la primera que vimos, viene. Yo le paso adenosina, el impulso ya no puede dar vueltas en el nodo AB, ¿y qué hace? Pues hace una pausa. Y luego otra vez el nodo sinusal empieza a estimular. Aquí veo la taquicardia de complejo, aquí por ejemplo es QRS angosto. ¿Qué veo? Al pasarle la adenosina, una línea eléctrica, y luego ya que veo la preexcitación, un PR corto, una onda delta y el QRS. Entonces, esta taquicardia, que es de complejo QRS angosto, es secundaria a una preexcitación. Este es un Wolf. Aquí, ¿qué pasó? La adenosina. ¿Y por qué sigo viendo las ondas P o las ondas de dientes de sierra? Porque la adenosina actúa, o las maniobras vagales, en el nodo AB. La aurícula sigue acá despolarizando. Que ya no se conduzca, esa es otra cosa. Entonces, yo aquí ya sé que esta es una taquicardia auricular o un flutter. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que cuando ustedes estén en urgencias, aunque la gente no, aunque sus médicos no les digan tómale un electro, ustedes están listas para que en cuanto el enfermero dice va pasando adenosina, le pican al electro, ¿sí? Para poder documentar esto. Doctora, una pregunta. Cuando estamos aplicando la adenosina, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto, por decirlo así, como para ir calculando en cuánto se aplica? O en cuanto comienza a entrar. La adenosina tiene una vida media de 6 a 10 segundos. Excelente. Gracias. ¿Sí? Entonces hay que estar listas. Sí. Ok. ¿Dudas de las taquicardias supraventriculares? No. ¿Qué es lo que me importa a ustedes como médicos generales que se acuerden? Taquicardia con complejo QRS angosto puede ser una taquicardia supraventricular. ¿De qué tipo hay? Flutter, taquicardia por entrada, taquicardia por preexcitación o una taquicardia auricular. ¿Sí? ¿Cómo voy a poder diferenciar si es una reentrada o preexcitación versus un flutter o una taquicardia? Y en estas no veo onda P y aquí sí veo ondas P. ¿Vale? Y que las 4 son taquicardias regulares. Porque si yo veo un ritmo irregular, entonces es una fibrilación auricular. ¿Sí? Ok. No vamos a entrar mucho en esto porque ya es un poco más complejo y a mí, como ustedes, como médicos generales, ¿qué me interesa? Que si ven una taquicardia de complejo QRS ancho, es una taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario. Si les interesa, tienen que buscar o saber que hay criterios para determinar si esa taquicardia por complejo QRS ancho es una taquicardia ventricular o es una preexcitación, como ya la dijimos, o es un bloqueo de rama o es otra cosa. ¿Sí? Para eso hay estos criterios, los criterios de Brugada, los criterios de Wellens y los criterios de Berekei. Ustedes tienen que saber que existen, mas sin embargo no es necesario que se los aprendan. Solamente que se acuerden, taquicardia con complejo QRS ancho es taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario, o sea, una emergencia. ¿Por qué? Porque luego llegan los pacientes caminando a urgencias así. Aquí el complejo QRS está ancho. Sí. Pero como el paciente llega caminando, ustedes le toman el electro y dicen, no, pues no ha de estar tan grave, ¿ah?
Va a 200 latidos por minuto, pero pues viene caminando. Ahí espérese, ¿no? Ahorita no hay camas. Esta es una emergencia, aunque el paciente esté hemodinámicamente estable. Porque luego los dejan sentados allá afuera en el triage esperando a que se sincopee el pobre hombre y ya, pues, ¿qué le hacemos? Esto es una emergencia. ¿Sí? Emergencia, QRS ancho, taquicardia ventricular hasta demostrar lo contrario. ¿Sí? Es muy diferente a que si yo veo esto. ¿Qué veo aquí? Una taquicardia con un complejo QRS estrecho. Entonces mi diagrama, ¿qué dice? Si es estrecho, supraventricular. Si es angosto, ventricular. Después de ver el QRS que tengo que ver, No, otra vez. después del complejo, ver si es ancho o angosto que tengo que ver. Si es regular o irregular. ¿Este qué es? Regular. Entonces, no es fibrilación auricular. Después de que el complejo QRS es angosto, ¿qué tengo que ver? Si hay ondas P. Si hay ondas P. ¿Ve ondas P aquí? No. La onda T es rarísimo que desaparezca. Entonces aquí, alguien me puede decir, ¿cómo sé si esa es una onda T o una onda P? Pues lo más seguro es que sea una onda T. ¿Por qué? Porque la onda P, por el voltaje que tiene la aurícula, puede ser que yo no la vea. Pero la onda T es la repolarización del ventrículo. Esa fuerza la voy a ver. QRST, QRST, QRST. ¿Veo algo más entre la onda T y el complejo QRS? Esa va a ser la ¿No? Entonces, ¿veo onda P? No. Si no veo onda P, entonces, ¿qué probabilidades tengo? O reentrada intranodal. ¿Ven qué sencillo?